Bueno, mi relación con la lectura es una relación vivencial. Creo que mi primer encuentro con la literatura fue desde la escritura. Eh, Recuerdo que cuando yo tenía 8 o 9 años más o menos, empecé a escribir cuentos de épicos o cuentos de caballeros, porque veía la serie Caballeros del Zodiaco, la veía por televisión y bueno, quería imitar, ¿no? Quería imitar lo que estaban viendo en televisión y empezaba ahí a escribir cuentos. Ya bueno, en bachillerato leí mi primer libro, El túnel de Ernesto Sábato, y bueno, ahí fue que me conecté, ¿no? Conecté con ese mundo de ficción y ese mundo mágico que es alterno, ¿no? a la realidad que nosotros vivimos. Una novela que me haga sentir alegre o que me haya dado esa sensación. A ver, Rayuela, sí, del argentino. Dios, no me acuerdo del nombre. Bueno, esta grandiosa novela, creo que sí, muy pocas novelas me han hecho sentir alegre, realmente. O sea, creo que imaginarme vivir en esos años en París, en los 60, en los 50, en los 60, esas anécdotas, esos cuentos de la maga, esos encuentros en los bares, esos encuentros en esa París, la naturaleza, los árboles, o sea, todas esas imágenes, creo que me daban esa sensación, ¿no? Esa cosa de que yo quería vivir eso, y en ese momento yo vivía en Maracaibo, ella estaba en la universidad, y creo que yo estaba leyendo esa novela y tenía como ese deseo, ¿no? Ese deseo de vivir esas cosas, de conocer a los fotógrafos, a poetas de ese momento, tanto en la Maracaibo que estaba viendo, como en la novela de Cortázar. Y bueno, también otras obras artísticas así que dan mucha alegría, de las letras de canciones del flamenco, los palos flamencos con sus letras, de la cultura española, de artistas de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Estrella Morente, Rosario Flores, Rosario Tijeras, Rosario Flores, todos estos cantantes, Alejandro Sanz, la misma Shakira también. O sea, todas estas letras me transmiten esa sensación de alegría y de duende que es propio del flamenco. Bueno, la tristeza, la oscuridad, bueno, el dolor. Sí, fue mi primer encuentro con la literatura. La primera novela que leí, El túnel,
La primera novela que leí que recuerdo que realmente me conmoviera, o sea, me afectara, porque sí, ciertamente uno leía el libro, o sea, yo era como muy estudiosa y tal en la escuela, pero la primera novela que realmente me impactó fue El túnel. Esta cosa de este hombre celoso que mató a María Iribarne, y que en prisión la recordaba y estaba totalmente no arrepentido, sino arrepentido, y describía todo lo que pasó, ¿no? Creo que para mí esa posibilidad de contar eso, de contar esa criminalidad, de uno estar en los ojos de ese personaje, entrar en ese mundo, o sea, a mí me impactó mucho, ¿no? O sea, ya después uno, más adelante uno dice, bueno, quizás esa cosa de entender a los personajes estaba ahí, ¿no? Es como, quizás es como más maravilloso uno meterse en ese mundo de esa otra persona que no ves, o sea, que no está en el plano real, pero que está en el libro, ¿no? Y que está en tu mente, está en tu cabeza a medida que vas leyendo cada palabra. O sea, es muy lindo. Y bueno, claro, es una historia súper oscura. Después yo seguí buscando libros de Sábato, busqué la trilogía, El túnel, Sobre héroes y tumbas, Abaddon el exterminador. Yo la llamé la trilogía del mal, o sea, de hecho creo que la crítica la llama la trilogía del mal. Y bueno, Abaddon, Sobre héroes y tumbas, en la que Sábato habla sobre los crímenes de la dictadura de Argentina en los 70. Ahí él mete Informes sobre ciegos, que es un tratado de un personaje, de un pintor ciego, que es un tratado de una persona paranoica, ¿no? Entonces, o sea, siento que esa oscuridad, ¿no? O sea, uno se mete en esa oscuridad, en esa psiquis, en ese mundo de cloacas, de ratas, sí, y también es una metáfora en esas calles de Buenos Aires. Nos habla de eso, ¿no? Del dolor, de la oscuridad, de la maldad, que es propio del ser humano también, porque el ser humano es belleza, pero también es fealdad, es miseria, es luz, es alegría, es dolor, y creo que para mí esa obra, de verdad, sí, para mí fue importantísimo. De verdad, yo la leí a los 19 años y es como un antes y un después, de verdad. Después la volví a leer años después y yo creo que no la volvería a leer otra vez porque es como impacta, ¿no? Y ya uno empieza a leer cosas más alegres y más de la vida, ¿no? A medida que uno va madurando. Otros poetas, bueno, César Vallejo, Charles Bukowski, sí, son poetas que hay en su oscuridad y en su sexualidad y en su miseria te transmiten mucha humanidad también, ¿no? Bueno, en cuanto a autores, a ver, bueno, creo que los autores los he ido conociendo más que todo, o sea, han significado por momentos de mi vida. Por ejemplo, en la universidad fue Ernesto Sábato, más adelante fue Cortázar, más adelante que estuve viviendo unos años en Caracas fue Charles Bukowski. Creo que esa relación que yo tenía con la ciudad y esa sexualidad exacerbada de la obra de este autor también estaba ahí latente, estaba presente. Paralelamente yo también estaba escribiendo poesía, entonces siempre he leído poetisas, María Calcaño, Lida Franco Farías, sí, pues, o sea, siempre he estado como en búsqueda, ¿no? Y bueno, actualmente soy docente de estética filosófica, entonces he tenido que retomar
autores clásicos, Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino. Para eso pues he tenido que volver a leerlos y volver a estudiarlos, pero ya con otros ojos, para eso pues, por mi trabajo. Y nada, creo que es algo que y ahorita, como la lectura también se hace digital, o sea, es como muy poco que uno tenga otra vez un libro, o sea, es como más en la vida diaria la lectura se hace digital, entonces claro, la relación es distinta también, pero esos libros están, o sea, están en la librería personal que uno tiene en la casa. Y uno los agarra y uno los vuelve a leer y ahí está, ¿no? Esa magia de por qué te uniste con esos libros y con esos autores están ahí. Bueno, la relación ha sido en paralelo, ha sido en simultáneo. Recuerdo que a mis 17 años, cuando empecé a 17, 18, 19, por ahí, esos años, empecé a leer a Ernesto Sábato, a Cortázar también. También empecé a ver filmografía. De hecho, asistía a un festival a ciclos de cine arte allá en Maracaibo. Cine italiano, cine francés, cine independiente. Y creo que esa fue un antes y un después, o sea, ahí yo dije, bueno, yo eso que estoy viendo en pantalla, esas historias que no es lo que uno tradicionalmente uno ve en un cine, así un gran cine y tal, sino en salas más pequeñas o más de autor. Eso es el tipo de cine que quiero hacer algún día y nada, eso. Entonces esa relación siempre estuvo, nunca fue aparte, nunca fue que primero empezó la literatura, después el cine, no, sino que iban de la mano. O sea, por ejemplo, mientras yo iba a ver la filmografía de Bertolucci o, no sé, de Pasolini, paralelamente estaba leyendo pues, un poemario de César Vallejo, por ejemplo. Entonces, o sea, son cosas que van de la mano y a uno como que lo van como formando y sin hacerlo consciente, porque es algo que a uno como que le gusta y uno se siente así como que hambriento, ¿no? De que bueno, quiero más, ¿no? Bueno, en esa vinculación, ciertamente la vinculación del teatro, de la dramaturgia con el cine, por ejemplo, leer la poética de Aristóteles con las obras de teatro de Bertolt Brecht, también fueron importantes porque son herramientas que más adelante aprendí a utilizar para escribir mis guiones de cine. O sea, el tema de eso, de que como todas esas teorías y todos esos manuales de guión que actualmente se están utilizando, la base o la madre era el teatro y bueno, de hecho en la universidad, recuerdo que los sábados estuve en una escuela de teatro. Yo era muy tímida cuando era niña, súper tímida, y bueno, el teatro universitario me ayudó bastante en ese proceso de socialización y más adelante fue lo que me inspiró también, me ayudó pues también para escribir guiones, esa experiencia que tuve en el teatro y esas lecturas que hice de datos
varios dramaturgos, de Ibsen, de Cabrujas, Brecht, bueno, todos esos autores. A ver, una anécdota, bueno, yo tengo un amigo a que estimo muchísimo, se llama Alexis Cabeza, es un escritor uruguayo, tiene muchos años residenciado en Maracaibo, y nada, siempre compartimos, siempre me envía poesía, así, por mensaje, y escribe muchísimo, y bueno, él me regaló un libro, su libro, ay Dios, no, exactamente ahorita no recuerdo el nombre del libro, un poemario, y bueno, obviamente me lo dedicó y todo, y bueno, por mis mudanzas, que siempre yo voy de una ciudad a otra y tal, en fin, lo perdí. Y bueno, nada, yo le comenté, yo dije, ay Dios mío, Alexis, qué pena, no puede ser, perdí el libro. Entonces, nada, él me dijo, bueno, solamente, o sea, yo tengo aquí el tuyo, o sea, te lo dediqué y tal, pero tienes que venir a tomar un café conmigo, en Maracaibo, para regalártelo, pues. Entonces, eso, está ese encuentro pendiente con Alexis. De hecho, cariñosamente le decimos el abuelo, entonces bueno, el abuelo ya sabes que sí, que nos debemos ese café y ese abrazo fraternal. Desde entonces los COM son dueños del tabaco, pero a veces el tabaco se hace dueño de ellos. En el tabaco hay una fuerza peligrosa y violenta que proviene de la mujer caníbal. Por eso, cuando alguien fuma mucho, queda consumido. Es la fuerza de la Zoé que lo carcome. Es la mujer caníbal que se lo va consumiendo por dentro a medida que fuma y fuma.